presentado durante décadas como el heredero supremo de Horus, el gran señor de la Legión Negra y el mayor azote militar del Imperio, Abaddon carga con una de las reputaciones más curiosas del Grimdark. Un conquistador que, según la vieja tradición narrativa, parece haber convertido la derrota en una ciencia y el todo salió según el plan en su principal arma estratégica. Durante 10 milenios lideró 12 cruzadas negras que, en las primeras versiones del trasfondo, eran presentadas como campañas aparentemente fallidas, costosas y plagadas de resultados nulos o pírricos, consumiendo ejércitos, recursos y tiempo para conseguir objetivos que muchas veces parecían bastante menores en comparación con semejante despliegue de fuerza. Posteriormente, Games Workshop fue ampliando y reinterpretando el trasfondo hasta convertir aquellas supuestas derrotas en movimientos deliberados de un plan mucho más grande, porque aparentemente cuando un señor de la guerra del caos pierde 12 veces seguidas, siempre existe la posibilidad de declarar que todo estaba calculado, imbécil. La culminación llegó con la 13 Cruzada Negra, donde Abaddon finalmente consiguió algo verdaderamente monumental: destruir Cadia y abrir la Gran Grieta, aunque incluso allí el proceso estuvo lejos de parecer una demostración impecable de superioridad militar. En la caída de Cadia, su ofensiva convencional contra las defensas imperiales dirigidas por Lord Castellan Cree, no consiguió quebrar rápidamente la resistencia terrestre, y cuando la campaña comenzó a atascarse, Abaddon terminó recurriendo a una solución tan brutal como espectacular: sacrificar una de las valiosas fortalezas negras y utilizarla literalmente como un gigantesco proyectil contra el planeta, porque cuando tu estrategia convencional se va al carajo, siempre puedes tirarle una estación espacial a la superficie y llamarlo maniobra táctica. Y en los enfrentamientos individuales, su historial tampoco está precisamente libre de manchas. En el libro de la Legión Negra, un Sigismund ya anciano consigue llevar el combate hasta el punto de poner a Abaddon al borde de la muerte, demostrando que el heredero de Horus no era ni mucho menos una máquina invencible cuando se encontraba frente a un guerrero de élite que sabía exactamente cómo hacerle daño. En otros enfrentamientos contra figuras como el Grad Ultran o la Santa Celestina, Abaddon tampoco sale precisamente como un campeón intocable, dependiendo en distintas ocasiones de circunstancias externas, intervenciones sobrenaturales, el caos de la disformidad o la intervención de los poderes que sirven a sus intereses para evitar que una situación desfavorable termine convirtiéndose en una derrota definitiva. Y ahí reside la ironía del personaje. Abaddon sí es un comandante extremadamente peligroso, pero su leyenda está construida sobre una cantidad monumental de contexto, reinicios y explicaciones posteriores destinadas a demostrar que sus fracasos eran realmente éxitos disfrazados. Donde otro general pierde una campaña, Abaddon obtiene información estratégica. Donde otro señor de la guerra fracasa en conquistar un planeta, él estaba preparando el escenario. Donde una ofensiva se va completamente a la mierda, resulta que aquello formaba parte de un plan que aparentemente necesitaba 10.000 años para explicarse. Su mayor talento, por tanto, quizá no sea únicamente dirigir ejércitos, sino sobrevivir lo suficiente para que algún suplemento posterior pueda explicar por qué la cagada monumental que acabamos de presenciar era, en realidad, una jugada maestra de ajedrez tridimensional. Abaddon no necesariamente es incompetente, de hecho, sus éxitos posteriores demuestran lo contrario, pero su reputación de estratega infalible produce una ironía deliciosa. Cuanto más insiste el lore en que absolutamente todo lo que hizo estaba calculado, más sospechoso resulta que haya necesitado tantas explicaciones para demostrarlo. El verdadero poder de Abaddon no es derrotar a sus enemigos. Es conseguir que, 10 años después de haber perdido, alguien publique un suplemento explicando por qué perder era exactamente lo que él quería. Registros imperiales como un estratega implacable, maestro supremo de la herrería, genio militar y supuesto baluarte de hierro indestructible entre los primarcas, Ferrus Manus posee una de las trayectorias narrativas más brutalmente decepcionantes de los hijos del emperador. El hombre que debía representar la disciplina absoluta, la resistencia inquebrantable y la lógica fría terminó demostrando que, cuando le tocaron el orgullo y la rabia, toda aquella fachada de acero podía irse directamente a la mierda.
En Fulgrim, durante la masacre del desembarco en Isban V, Ferrus recibe la oportunidad de demostrar su genio militar en uno de los momentos decisivos de la herejía de Horus y consigue convertir una situación ya peligrosa en una auténtica carnicería. Cegado por la traición de Fulgrim y consumido por una furia casi suicida, ignoró las advertencias de Corvus Corax y Vulcan y se lanzó contra las posiciones de los traidores con una agresividad completamente impulsiva, sin esperar adecuadamente la llegada y coordinación de la segunda oleada. En lugar de utilizar la paciencia y la disciplina que supuestamente caracterizaban a las manos de hierro, Ferrus actuó como un primarca al que le habían mentado a la madre. Fulgrim me traicionó. Pues voy a partirle la cara ahora mismo. Y todo lo demás pareció quedar en segundo plano. El resultado fue desastroso. Su ataque frontal terminó exponiendo a sus fuerzas ante un enemigo que había preparado cuidadosamente el terreno, y cuando las legiones traidoras revelaron su verdadera intención y la segunda oleada cayó sobre los leales, la ofensiva se transformó en una masacre. Las manos de hierro quedaron destrozadas, su estructura de mando sufrió pérdidas devastadoras y la legión quedó marcada por aquella catástrofe durante el resto de la guerra. Pero lo más humillante fue que el propio Ferrus terminó pagando su estupidez con la cabeza, literalmente, cuando Fulgrim consiguió derrotarlo y decapitarlo durante el enfrentamiento. El supuesto primarca de hierro, el hombre cuya voluntad debía ser tan resistente como el metal que forjaba con sus propias manos, terminó muerto durante su primera gran batalla de la herejía, víctima de exactamente aquello que se suponía que dominaba: su propia incapacidad para controlar sus emociones. Y ahí está la ironía más cruel de Ferrus Manus. No fue destruido por una estrategia revolucionaria, una conspiración imposible de anticipar ni una criatura demoníaca salida de las profundidades de la disformidad. Fue su propia rabia la que lo convirtió en un cadáver. Su obsesión por vengar inmediatamente la traición de Fulgrim hizo que abandonara la prudencia, ignorara consejos de hermanos que tenían una visión más amplia de la situación y arrastrara a sus guerreros hacia una trampa que terminaría costándoles una cantidad monstruosa de vidas. Ferrus Manus pasó así a la historia no como el comandante frío e inquebrantable que la propaganda imperial prometía, sino como una de las mayores ironías de la Gran Cruzada. Un primarca llamado Manus, cuyas manos eran de hierro, pero cuyo temperamento era de pólvora. El baluarte supuestamente indestructible terminó convertido en la primera gran cabeza cortada de la traición, y su muerte dejó a las manos de hierro con una herida que jamás conseguirían cerrar por completo. En un universo donde los primarcas suelen necesitar guerras enteras para encontrar una manera digna de morir, Ferrus consiguió algo mucho más sencillo: enfurecerse, ignorar el sentido común, lanzarse de frente al puto matadero y dejar que su hermano traidor hiciera el resto. Aclamado durante la Gran Cruzada como el genio logístico definitivo, arquitecto de imperios, maestro de la administración militar y autor del Codex Astartes, Robert Guilliman es presentado como la encarnación de la disciplina, la organización y la lógica aplicada a la guerra. Sobre el papel, parece el primarca que tiene una respuesta para absolutamente todo. Sabe construir ejércitos, administrar sistemas estelares, establecer cadenas de suministro, organizar campañas y convertir un territorio conquistado en una maquinaria imperial perfectamente funcional. El problema es que esa misma confianza casi religiosa en la lógica, el orden y los procedimientos puede convertirse en una enorme vulnerabilidad cuando el enemigo decide hacer algo completamente irracional. Durante la herejía de Horus, en el libro de Saber sin Miedo, Guilliman fue incapaz de concebir que sus hermanos pudieran traicionarlo de semejante manera y terminó cayendo de lleno en la trampa preparada por Lorgar y los portadores de la palabra en Cal, demostrando que el hombre que podía calcular hasta el último detalle de una campaña entera aparentemente no contempló la posibilidad más importante: ¿y si estos hijos de puta simplemente nos quieren matar?
En el libro del Imperio Olvidado de la misma saga de la herejía de Horus, la cosa tampoco mejora demasiado cuando un comando de la Legión Alfa consigue infiltrarse en su propio palacio y poner en peligro su vida, demostrando que ni siquiera las impresionantes defensas de Ultramar podían garantizar que el gran maestro de la estrategia estuviera a salvo de una panda de bastardos suficientemente creativos. Sin embargo, donde la reputación de Guilliman empieza a recibir las mayores hostias es en sus enfrentamientos contra otros primarcas. En Tesala, Fulgrim consiguió derrotarlo y envenenarlo con su espada demoníaca, dejando a Guilliman incapacitado y condenado a permanecer en éxtasis durante aproximadamente 10.000 años, una cantidad de tiempo bastante espectacular para alguien presentado como uno de los mayores cerebros militares de la humanidad. Tras su resurrección, Guilliman tampoco recibe precisamente una bienvenida gloriosa. Durante su enfrentamiento con Magnus el Rojo en la Luna, el primarca de los 1000 hijos demuestra una superioridad brutal gracias a sus poderes psíquicos y Guilliman termina necesitando ayuda externa para evitar que el encuentro acabe con su cadáver nuevamente. Y entonces llegamos a Plaga Divina, donde Mortarion demuestra que la pesadilla todavía puede empeorar. El Señor de la Guardia de la Muerte consigue derrotar a Guilliman y utilizar la plaga asesina de dioses para ejecutarlo, obligándolo a depender de una intervención sobrenatural vinculada al emperador para regresar a la vida. Y ahí aparece la ironía definitiva del gran estratega. Guilliman puede organizar una cruzada, reconstruir un imperio, escribir un manual militar de varios miles de páginas y probablemente diseñar un sistema logístico capaz de alimentar a 100 mundos, pero cuando aparece otro primarca con ganas de partirle la cara, de repente necesita que alguien llegue desde fuera del escenario para impedir que lo manden otra vez al puto depósito de cadáveres. Esto no significa que Guilliman sea débil, ni muchísimo menos, porque sigue siendo un primarca formidable y un comandante excepcional. El problema es que su reputación de mente militar prácticamente infalible hace que sus fracasos resulten mucho más cómicos. Es un monstruo de la administración, la estrategia a gran escala y la organización imperial, pero en el combate individual su historial demuestra que la lógica, los cálculos y el Codex Astartes no sirven de mucho cuando un primarca demoníaco decide convertirte en saco de boxeo. Guilliman puede tener un plan perfecto para conquistar la galaxia, pero parece que todavía necesita redactar el capítulo más importante del Codex. ¿Qué coño hacer cuando otro primarca viene directamente a matarte? Erebus se autoproclama como el gran arquitecto de la herejía de Horus, el ungido de los 4 dioses oscuros, el sacerdote perfecto y el manipulador definitivo capaz de mover primarcas, legiones y mundos enteros como simples piezas de ajedrez. Su propia propaganda lo pinta como una mente maquiavélica prácticamente intocable, un hombre que rara vez ensucia sus propias manos porque prefiere que otros maten por él mientras él se atribuye el mérito desde las sombras. Y, para ser justos, su capacidad de manipulación política, religiosa y psicológica es considerable. El problema aparece cuando alguien consigue arrastrarlo fuera de su zona de confort, y ponerlo delante de un guerrero que no tiene ninguna intención de escuchar sus discursos sobre el destino. En el libro de Traidor, después de presumir de su habilidad marcial y provocar deliberadamente a los devoradores de mundos, Erebus acepta enfrentarse en las arenas contra Karn, probablemente una de las peores personas posibles de toda la galaxia, para desafiar en combate cuerpo a cuerpo. Lo que sigue es prácticamente una demolición pública. Karn lo destroza en cuestión de segundos, convirtiendo al supuesto campeón de los dioses oscuros en un montón de carne ensangrentada que pasa rápidamente de yo soy el elegido del caos a esto no era parte del puto plan. Erebus termina suplicando mientras que Karn le gritaba, levántate y recurriendo Erebus a un ritual de teletransportación mediante la disformidad para escapar antes de que Karn pueda rematarlo, una retirada bastante poco heroica para alguien que acaba de presentarse como el gran maestro de la guerra y la conspiración. Pero su historial de recibir consecuencias físicas por jugar demasiado con gente peligrosa ya venía de antes. Cuando intentó manipular excesivamente a Horus Lupercal y presionarlo sobre el rumbo que debía tomar la rebelión, el propio Señor de la Guerra decidió recordarle quién mandaba de una manera extremadamente directa, arrancándole la piel de la cara con una daga y dejando perfectamente claro que el arquitecto podía seguir conspirando todo lo que quisiera, pero Horus seguía siendo el puto jefe.
Y esa es precisamente la ironía que hace tan divertido analizar a Erebus. Su verdadero talento no consiste en ganar combates, sino en asegurarse de que otros los peleen por él. Puede manipular cultos, engañar a primarcas, negociar con entidades de la disformidad y preparar conspiraciones capaces de cambiar el destino de la humanidad, pero en cuanto la mierda llega físicamente hasta su puerta, su enorme discurso sobre el poder y el destino suele transformarse rápidamente en una búsqueda desesperada de la salida más cercana. Erebus es, en esencia, el equivalente galáctico de ese cabrón que provoca una pelea desde la otra punta del bar, se ríe mientras otros empiezan a darse hostias y, cuando alguien finalmente lo señala, descubre que de repente tiene una importantísima reunión demoníaca a la que debe asistir. Su trayectoria demuestra que detrás de toda aquella retórica sobre los dioses oscuros, el destino y la astucia suprema existe un manipulador extraordinariamente peligroso, sí, pero también un individuo que entiende perfectamente una regla fundamental de su propia supervivencia. Si vas a ser un hijo de puta, procura que nunca seas tú quien tenga que quedarse a recibir las hostias. Introducido durante la campaña narrativa de las Arcas del Augurio como una entidad casi divina de las máquinas infernales, la forja demoníaca y la tecnología del caos, Bashitor fue promocionado como una amenaza de proporciones absurdas. Un ser que aspiraba nada menos que a convertirse en el quinto dios mayor del caos, utilizando su inteligencia tecnológica y su dominio sobre las máquinas para alterar el equilibrio del propio Inmaterium. Sobre el papel, la idea era espectacular. Bashitor no era simplemente otro demonio con cuernos y una espada enorme, sino una criatura que pretendía alcanzar la divinidad mediante planificación, ingeniería infernal y una comprensión casi sobrenatural de las fuerzas que alimentaban la disformidad. Su llegada en las Arcas del Augurio parecía anunciar el nacimiento de un nuevo poder capaz de sacudir toda la galaxia. El problema es que, cuando comenzó a tener que convertir sus grandes discursos y proyectos en resultados concretos, el supuesto futuro dios empezó a acumular una colección bastante incómoda de casi, pero no. Durante el asedio a la Roca, fortaleza de los Ángeles Oscuros, Bashitor y sus aliados del caos fueron incapaces de transformar su enorme despliegue de fuerzas en una victoria decisiva y terminaron siendo repelidos por las defensas de Azrael y los sucesores de la Primera Legión. Para una entidad que se estaba vendiendo como el cerebro tecnológico destinado a revolucionar la guerra galáctica, terminar chocando contra una fortaleza imperial y marcharse con las manos vacías no era precisamente el comienzo más glorioso. Pero la auténtica humillación llegó cuando Belacor comenzó a mover sus propias piezas contra él. El príncipe demonio no solo consiguió interferir con los planes de Bashitor, sino que terminó saboteando sus rituales de ascensión y dejando claro que el aspirante a Dios podía ser manipulado como cualquier otro peón cuando se encontraba frente a una entidad con mayor experiencia en las intrigas de la disformidad. Es una situación especialmente irónica. Bashitor había pasado buena parte de su presentación presumiendo de ser una inteligencia capaz de comprender y manipular sistemas que otros apenas podían imaginar, pero terminó descubriendo que el caos es básicamente un puto nido de víboras donde todo el mundo está esperando clavarle un cuchillo al cabrón de al lado. Finalmente consiguió reunir la clave, uno de los objetivos fundamentales de su campaña, pero el precio fue enorme y su gran recompensa terminó siendo bastante más modesta de lo prometido. En lugar de convertirse en el nuevo dios que cambiaría para siempre la jerarquía del caos, Bashitor quedó sin alcanzar la divinidad que buscaba y terminó operando bajo la enorme sombra de Abaddon, cuyo proyecto y autoridad continuaban siendo mucho más relevantes dentro de la campaña. Así, la entidad que había sido presentada como el posible nacimiento de un quinto dios mayor acabó en una posición bastante menos impresionante. Poderosa, peligrosa y todavía capaz de desempeñar un papel importante, sí, pero lejos de convertirse en la deidad que el marketing narrativo parecía prometer. Y ahí está la ironía grimdark perfecta de Bashitor. Dedicó cantidades absurdas de planificación, tecnología demoníaca, ejércitos y rituales a convertirse en un dios y terminó consiguiendo básicamente una llave, varias derrotas y la experiencia educativa de descubrir que Belacor es un cabrón todavía más manipulador que él.
Bashitor no es débil, su concepto y sus capacidades siguen siendo formidables, pero su debut demuestra una diferencia enorme entre ser presentado como el próximo gran poder del caos y conseguir realmente comportarse como uno. Por ahora, el supuesto futuro dios sigue esperando su ascensión mientras Abaddon continúa moviendo las piezas del tablero. Mucho dios mayor prometido, mucha maquinaria infernal, mucho plan maestro, y al final, ni trono divino ni quinto puesto en el consejo. Solo otro cabrón del caos esperando su turno. Aunque obtuvo lo que deseó durante las arcas del augurio, pues Magnus está en su contra que quiere darle caza en el Nexo Paria. Siendo un personaje que quedó dejado de lado por ahora.